Y bueno, ¿qué estación es la más linda del año? La primavera, dicen muchos. Pero ¿qué pasa con las alergias o los que son alérgicos? Mejor nos explica la doctora Marcela Carignani, que estuvo charlando con nosotros vía WhatsApp. Arrancamos la época más linda del año, la primavera, pero bueno, ¿es complicada para los alérgicos? Sí, un poquito complicada, sí, es una época más complicada para los alérgicos, sí. Es una de las épocas con más, digamos, alérgenos volando por el aire, por eso es más complicada. Aquí en nuestra localidad, por ejemplo, en nuestro programa recibimos algunos mensajes sobre las plantas que están sobre la avenida, que son los plátanos, y eso también produce más alergia. Sí, y sí, el plátano es un árbol que en esta época tiene dos polinizaciones importantes. Una que es en marzo, abril, que es muy bajita, que bueno, que algunos pacientes tienen síntomas, y después siempre en fines de agosto, principios de septiembre. Entonces, bueno, la polinización del árbol es muy alergénica para los pacientes que tienen predisposición a tener alergias, no para todo el mundo, pero bueno, algunos que no son alérgicos también les molesta. Eso no significa que tengamos que eliminar los árboles, sino que, bueno, hay que aprender a convivir con esto, por supuesto, ¿no? Exactamente. ¿Todas las personas pueden ser alérgicas, doctora? No. Digamos, hay un porcentaje, un alto porcentaje que es genético. O sea, si tu mamá o tu papá son alérgicos, tenés un 25% de porcentaje de ser alérgico. Ahora, si tu mamá y tu papá son alérgicos, ya tenés un 50% de probabilidades de ser alérgico. Entonces, se transmite en forma genética, pero también hay personas que son alérgicas que los padres no son alérgicos. Doctora, cuánto duran los síntomas de la rinitis alérgica? Bueno, si hablamos, a ver, la rinitis alérgica puede ser perenne, o sea que está todo el año, ¿sí? Y puede ser estacional. En este caso, cuando hablamos de rinitis estacional, estamos hablando de la rinitis de primavera, que es la más molesta. ¿Por qué es más molesta? Porque es la que te pican los ojos, te pica mucho la nariz. En cambio, la rinitis perenne, que es la que está todo el año, es solamente una rinitis con estornudos, con rinorrea, pero solamente a la mañana, ¿viste? Cuando te cae la agüita. Pero esa dura todo el año. La estacional, que es la de la primavera, dura entre un mes y medio. Por eso no es tan molesta como la otra. ¿Y cómo se hace para mejorar estos síntomas? Bueno, a ver, primero hay que hacer un diagnóstico, porque como yo te dije antes, casi todos los pacientes son alérgicos, pero algunos no son alérgicos y tienen una reacción parecida a la alergia, que es como una pseudoalergia a los cambios de clima, por ejemplo, les cuesta cuando hace frío y de golpe hace calor, entonces el cuerpo le cuesta adaptarse. Entonces primero hay que hacer un laboratorio y ver si son alérgicos o no. El tratamiento es parecido, ¿sí? Se puede usar un spray nasal, se pueden usar antihistamínicos durante un tiempo, y bueno, y después hay un tratamiento más específico que es la inmunoterapia, que son las famosas vacunas que preparan los alergistas, que bueno, tienen muchas controversias porque en algunos pacientes funcionan y en otros no. Hay dos formas, una es con análisis de sangre y otra es que te pinchen, o sea, te ponen unas gotitas en el antebrazo, se llama prick test, y eso podés ver a qué aeroalérgenos sos alérgico. Y con algunos alimentos también se puede hacer. ¿Y tiene cura? A ver, la alergia no se cura, supuestamente. La alergia se controla. O sea, lo que se evita es la evolución de la enfermedad. Si vos sos, por ejemplo, tienes una rinitis crónica o una rinitis alérgica, lo ideal es tratar de que no llegues a tener un asma severo o, digamos, alguna otra complicación. Entonces la alergia se controla, hay que cuidarse, hay que controlarse para no llegar a una progresión de la enfermedad, que digamos que de la parte respiratoria alta no vaya a la parte respiratoria baja. Doctora, quiero meterla en la actualidad, hoy no podemos dejar de hablar de la pandemia y en este tiempo bueno, hay muchas dudas y miedos. ¿Y una persona con rinitis crónica puede ser más vulnerable al COVID-19? No, todo lo contrario. Si una persona tiene rinitis crónica y está usando un spray nasal con corticoides, es mucho menos propensa a contraer la enfermedad que una persona que no tiene el uso de corticoides. Se demostró en España que tanto los riníticos como los asmáticos que están haciendo un tratamiento con corticoides inhalados, o sea, fluticasona, budesonide, mometasona inhalados,
tienen menor predisposición a contraer el COVID que los que no. O sea que, por ejemplo, antes se creía que los pacientes asmáticos eran de riesgo y después se demostró que los pacientes asmáticos en realidad no son tan de riesgo porque están con una medicación preventiva que es la fluticasona o el budesonide inhalado, y eso los disminuye la carga viral, entonces eso hace que no tengan tanto riesgo como los pacientes que por ahí no están en tratamiento crónico con inhalado, con medicación respiratoria. El COVID es un virus, ¿sí? Los virus se tratan con, o sea, no hay antiviral específico para el COVID, entonces se tratan con, digamos, medicación, ya sea todo lo que es AINES, la parte antiinflamatoria, que es para el dolor de cuerpo, para la fiebre, y cuando empieza a atacar la parte respiratoria, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen síntomas respiratorios como estornudos, congestión nasal, bueno, ahí se usa un spray nasal. Y después, en pacientes que tienen un poco de tos o un poco de dificultad para respirar, se dan corticoides inhalados, ya sea en un puff o, por ejemplo, con nebulizaciones. Claro, y eso mejora muchísimo la función pulmonar, porque eso es lo que, digamos, mantiene el bronquio desinflamado. A eso hacía referencia. ¿Se pueden confundir los síntomas de la alergia con el COVID? Sí, lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? El COVID es un síntoma que, por ejemplo, si vos nunca tuviste alergia, no sos de resfriarte mucho, y de golpe empezás con dolor de cuerpo, estornudo y febrícula, bueno, estás hablando de un COVID. El alérgico generalmente ya está acostumbrado que en determinada época del año o que durante todo el año tenga estornudo, rinorrea, obstrucción nasal. Entonces, la diferencia es que ya lo tuvo en algún momento y sabe que esto es como una exacerbación de los síntomas. En cambio, el COVID puede cursarse como un resfrío común, la gripe que uno se agarra una vez o a veces una vez cada 2 años o una vez por año. Esa es la diferencia. El alérgico ya sabe porque ya viene desde chico o viene desde los últimos años sintiendo algunos síntomas. Por ahí es más difícil en los más chiquitos. Lo que pasa es que el COVID en los más chiquitos no se manifiesta. Es prácticamente asintomático. Doctora, realmente, develadas las preguntas que teníamos para el día de hoy, ha sido muy clara en sus conceptos, pero ante esta oportunidad que tengo de tener una especialista como usted ante mí, no puedo dejar de preguntarle que necesitamos en nuestra localidad si hay alguna posibilidad, alguna chance de que venga, Chavas. Es la idea porque había empezado en marzo, antes de que justo empiece la pandemia, a ir a Casilda, y bueno, y la idea era justamente ir a Chavás también una vez. Yo empecé a ir una vez por mes, bueno, porque al principio es como más difícil para nosotros viajar. Lo que pasa que, bueno, se empezó a cerrar todo y los casos empezaron a aumentar después. Cuando íbamos a volver, empezaron a aumentar los casos, así que, bueno, la posibilidad está y la idea también está, porque, bueno, también tengo familiares en la zona y, bueno, y me gustaría ir, sí. Por lo pronto, lo que pueden hacer, bueno, me manejo así como estoy trabajando ahora con ustedes, digamos, por videollamadas, que por ahí para empezar a hacer algún control o algún seguimiento podemos pedir laboratorios, podemos dar medicación por videollamadas. Eso es lo que les puedo ofrecer en este momento, que es la única herramienta que estamos teniendo para trabajar así a distancia. Yo veo por videollamadas pacientes de todo el país. Ha sido muy amable, atiende en forma virtual, así que la necesidad de algún paciente le vamos a pasar su teléfono para que se comuniquen con usted, muy amable. Bueno, un gusto y bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. En cualquier momento nos podemos volver a comunicar.